Buenos días, el Señor los bendiga. En esta oportunidad vamos a continuar con los pequeños y breves estudios y vamos a tocar este tema que está bastante de moda en estos tiempos. ¿Es el aborto un homicidio? Veremos qué nos dice la palabra de Dios al respecto y si puede traer luz a este asunto. El tema del aborto es quizás uno de los temas más tensos de nuestros días. Hace falta valor para encontrar una respuesta honesta a la pregunta: ¿es el aborto un homicidio? Especialmente para quienes han realizado o han tenido abortos. La Biblia es clara sobre el hecho de que el homicidio es incorrecto. Éxodo 20, versículo 13. Sin embargo, en algunos casos, la Biblia no prohíbe matar. Se esperaba que los soldados que representaban a su país mataran a los soldados enemigos. Josué 11, versículo 20. Eso no es homicidio. Se mataban los animales para la comida y para el sacrificio. Éxodo 24, 5, Génesis 9, 3 al 4. Eso tampoco es homicidio. El homicidio se define como la muerte ilegal y premeditada que una persona comete contra otra. El homicidio es una muerte ilegal, es decir, la muerte provocada por la sentencia de un ser humano contra otro, por razones personales, en vez de racionales. En reiteradas ocasiones, la Biblia condena el homicidio como una característica de una sociedad malvada. Deuteronomio 5, versículo 17, Isaías 1, versículo 21, Oseas 4, versículo 2 y Mateo 5, versículo 21. Pero veamos, el determinar si el aborto es o no un homicidio implica dos consideraciones. En primer lugar, si el feto en el útero en realidad es o no un ser humano. Y en segundo lugar, si un feto es un niño. Sea o no, el aborto se le puede llamar correctamente un homicidio, ya que es legal en la mayoría de los países. Si el homicidio es una muerte ilícita, cabría decir que una muerte lícita no sería un homicidio. Una razón por la que el homicidio es prohibido es que es poco ético para que una persona decida unilateralmente el destino de otro. Bajo la ley del Antiguo Testamento, un homicida no era condenado a muerte, a menos que hubieran múltiples testigos. Mas un solo testigo no hará fe contra una persona para que muera. Números 35, versículo 30. En la guerra, los soldados no deciden matar por sus propios intereses, sino que ellos matan por obedecer a un interés nacional. Si luchan por una nación digna, el interés nacional será el de proteger a los civiles inocentes de alguna amenaza. El aborto es diferente. El aborto es una muerte basada en un criterio y elección unilateral de una madre, que lo define como un homicidio. Pero si el feto todavía no es humano, si el feto es una masa de tejido impersonal o un animal, el poner fin a su vida no se consideraría como un homicidio. Ahora nos deberíamos preguntar, entonces, ¿un feto es un ser humano? ¿O es algo más? Biológicamente hablando, la vida humana comienza con la concepción, cuando el óvulo de la madre y el espermatozoide del padre se unen, se combinan y crean una nueva cadena de ADN que es totalmente única y personalizada. El ADN es información codificada, el diseño para el nuevo crecimiento y desarrollo del nuevo ser humano. No es necesario adicionar más material genético. El cigoto en la matriz es tan humano como la madre en cuyo útero habita. La diferencia entre un feto y una persona radica en la edad, la ubicación y el nivel de dependencia. Cuando una madre aborta el proceso del desarrollo fetal, ella está destruyendo una vida única. La Biblia, en donde nos basamos para aclarar estos temas, dice claramente que apunta a la concepción como el comienzo de la vida humana. Sansón dijo: «Porque soy nazareno de Dios desde el vientre de mi madre». Jueces 16, versículo 17. Con esa expresión da a entender que aún su feto era el nazareo que ya Dios había planeado que fuera. David dice: «Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre». Salmo 139, versículo 13. Una vez más, vemos a David refiriéndose a sí mismo como una persona en el vientre. Entonces él dice: «Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas». Salmo 139, versículo 16. David está diciendo que Dios había planeado todos los días para él mientras estaba todavía en el vientre.
nuevamente, esta evidencia apunta a la persona desde su concepción y no en el momento del nacimiento. Vemos que Dios tenía un plan similar para la vida de Jeremías, aun cuando no había nacido. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Jeremías 1, versículo 5. La Biblia considera que un feto es un niño aún por nacer, un ser humano planeado que Dios está formando a partir del momento de la concepción. Siendo este el caso, realmente no importa lo que diga la jurisprudencia humana o qué tan social o políticamente aceptable sea el aborto. La ley de Dios tiene prioridad. Una madre que decide abortar su hijo está tomando una decisión unilateral para poner fin a la vida de otra persona. Y esa ha sido y siempre será la definición de homicidio. Como ya hemos dicho anteriormente en este video, el aborto es un tema muy controversial en estos tiempos, porque no sé si la palabra para definirlo está de moda, pero sí estamos viendo cómo esta ley se está propagando, no solamente en algunas regiones, sino que globalmente. Y esto genera rispideces y rencillas entre ambas partes. De un lado están aquellos que dicen que no es un homicidio y del otro lado, los que creemos en la palabra de Dios, afirmamos que sí lo es. Más allá de las políticas, que es un tema aparte que tocaremos también brevemente en estudios posteriores, este es un tema que genera mucha división en la sociedad. Y no solamente división, genera odios, genera rispideces, genera rencillas entre discriminaciones y métodos para las personas que piensan diferente o que se basan en la palabra de Dios para calificar de ser humano a un cigoto, a un embrión. Nosotros lo que podemos hacer es hacer ver nuestro punto de vista mediante la palabra de nuestro Señor, la palabra escrita, la palabra de Dios, la verdad, y exponerla, no radicalizarlo como lo hacen del otro lado, del otro bando, de la otra vereda. Sí debemos ser firmes en nuestra postura, pero sin violencia ni agresiones. Eso no queda para nosotros, que somos los testigos de la verdad escrita en la palabra de Dios. Es tristísimo ver al ser humano con hambre, con codicia de destruir a la raza humana, a la humanidad. Es muy triste que esto se avale, que el asesinato, que el homicidio, que la maldad esté ganando terreno en este planeta. Pero esto ya lo sabíamos y tenemos que tenerlo en claro. Y tenemos que tener más que claro nuestras ideas y convicciones. Estos hechos y acontecimientos que están sucediendo no deben sorprendernos porque escritos están. Sí, es triste darnos cuenta de que estamos en los últimos tiempos, en los dolores de parto, pero es una alegría inmensa reconocer y estar a la víspera de la vuelta de nuestro Señor y Salvador. Como siempre te digo, no te quedes con lo que escuchas aquí, sino que investiga por tus propios medios para verificar si lo que está escrito en la palabra de Dios es real, para verificar si lo que se dice en estos tipos de videos tienen consistencia bíblica. Si este mensaje te ha gustado, este pequeño estudio, puedes compartirlos con cuantas personas quieras. También te invito a suscribirte a mi canal de YouTube, Fernando Montiel, Reflexiones con la Palabra, y tocar la campanita para que te lleguen las notificaciones. Dándole me gusta a este video, también nos ayudas para que este mensaje pueda expandirse por todas partes y que muchas personas puedan llegar a la conclusión que la palabra de Dios nos hace referencia. Que el Señor los bendiga poderosa y abundantemente en este hermoso y maravilloso día.